Estudios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales. Investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a El Masaje Cerebral, su programa de ciencia de confianza en cortito y al pie, platicadita, con mi queridísimo Andrés Cota Iriart de la Sociedad de Científicos Anónimos. Muy bien subrayado, porque los maestros como Claudio, sí, es mi deber recordarles que existe la Sociedad de Científicos Anónimos y que no para no celebrar las efemérides, pronto ya estamos en tratos para nuevas verticales en Campeche, parece que en San Cristóbal de las Casas y a lo mejor Mexicali, así que se sigue desdoblando esto, eso ya van a ser como 11 ciudades en las que va llegando poco a poco este movimiento de sacar la ciencia de sus espacios convencionales y que ya saben que aquí, pues en Ciudad de México tenemos eventos mensuales, ¿no? A veces hasta 2 veces al mes. Así que échenle un ojo a las redes, estamos en todos lados con sus distintas variedades de científicos anónimos y tenemos una página web para aquellos que tengan más de 30, que sí vean páginas web, ¿no? O sea, para el resto, pues Twitter y ya pronto también tenemos algunos reclutas jóvenes que van a abrir ya un TikTok, que creo que si no estás en TikTok no existes, ¿no? Para la mitad de la población humana. Para una parte importante de la población. Pero para los mayores de 30 tenemos una página web que es siempre, pues, ¿no? Es un formato antiguo, si quieren, pero confiable, donde es el repositorio, pues, de todo lo que hacemos, pero también hay textos y audios y videos y demás. También tienen impresora, tienen cosas así del pasado. Sí, totalmente. El fax, ¿no? Me mandan faxes a mí todavía, fíjate. Los escritores así trabajamos, Pero bueno, nada más eso. Y decirles que este programa, no tenemos Patreon todavía nosotros, ¿no? Ni nada así. O sea, de hecho, no es ni autogestivo este programa, pero algún día lo será. Te gastas una feria en que ocurra. Pero eso no implica que no podamos tener contacto con ustedes, escuchas, y que les hagamos caso eventualmente. Y siempre les pedimos pues, que si tienen algún tema que les interese. Entonces, el programa de hoy, fíjate que surgió así, a raíz de una escucha fiel de Fanny Mata González, a quien enviamos un saludo, ¿no? A donde quiera que esté. Saludos a Fanny Mata González. Y que no solo pues propuso el tema de las musarañas, que me parece fascinante porque es uno de esos temas de los que yo no sé demasiado, pero me queda clarísimo que debe ser interesante, sino que además gestó que sucediera, porque fíjense ustedes, para ir entrando aquí en materia, Claudio, ¿cómo dirías? O sea, tú vas por el campo y te cruzas un mamífero tamaño roedor y no sabes si es un ratón o una musaraña. ¿Cómo dirías tú que diferencias entre un ratón y una musaraña? ¿Cómo diferencio entre un ratón y una musaraña? Es tu misión. Según yo... Sí. Ay, híjole, ¿por qué me haces esto tan pronto? Según yo, no sé si... No diría que es por tamaño, pero creo que la forma del hocico es distinto. La musaraña es como más trompudilla, como más alargada, ¿no? Bueno, sí, yo no sé, ¿tú tampoco sabes? Pero bueno, sí, sé que hay porque además aquí ya de entrada ya ganamos un punto con saber que es mamífero, porque yo en algún momento cuando era más niño pensaba que la musaraña era la fuente de la inspiración de los arácnidos artistas. O sea, en realidad es bonito. Voy ganando ya un punto en mi clase de biología. Sí, yo agregaría, porque fíjate que estábamos comentando ahorita fuera del aire y nada más para ir ya dando contexto a esto, que yo cuando tuve mi vida como herpetólogo, ¿no? Esos años que pasé pretendiendo ser herpetólogo, te encuentras muchas musarañas, porque en las montañas y en ciertos ambientes, pues tú pones trampeas, ¿no? Con cubetas o con fosas o muros de desviación, y invariablemente caen musarañas en las trampas. Y además estaba diciendo que a veces está la musaraña y si no lo encuentras rápido, está la musaraña comiéndose a la serpiente, ¿no? Comiéndose a la lagartija, porque son francamente sanguinarias, ¿no? Se meten con quien sea. Ok. Pero entonces ahí yo aprendí algo rápidamente, que son los ojitos. O sea, las musarañas, sus ojitos son casi que 2 puntitos de alfiler. O sea,
Y un Ok. ratón, pues tiene ojos, ¿no? Entonces, rápidamente Ajá. en semblante, así podrías decir. Ok. Pero como yo no sé muchísimo más de musarañas que esto. Hasta aquí llegamos. hasta aquí Esto ha sido llegamos. todo el masaje cerebral de hoy. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Por eso tenemos en cabina a un musarañólogo. Es mi primer musarañólogo. No sé si tú conozcas otros No, musarañólogos. definitivamente también. No sabía que existían. La neta, para mí es todo un hallazgo. Y bueno, Lázaro Guevara, que tú nos darás un pequeño brevario de... Les platico. Lázaro Guevara es un biólogo que estudia a las musarañas desde hace 20 años. Desde 2018 es investigador asociado de la Colección Nacional de Mamíferos en el Instituto de Biología de la UNAM. Sus líneas de investigación, docencia y divulgación se enfocan en los conocimientos de mamíferos neotropicales. Ha publicado cerca de 30 artículos científicos y capítulos de libros. Es padre de un niño de 5 años que ya conoce a las musarañas. Eso es buenísimo. Sí. Está con nosotros Lázaro Guevara. ¿Cómo estás, Lázaro? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar aquí platicando justamente de musarañas y pues ya aprendí varias cosas de ellas también con sus explicaciones. Oye, Lázaro, una pregunta rápida. ¿Esta colección es en el Museo de Zoología? No, eso es una muy buena pregunta. Es una colección de la Universidad de la UNAM, muy parecida a la que tiene la Facultad de Ciencias, que también tienen el Museo de Zoología, Sí. Alfonso L. Herrera. Sí. Pero esta colección nacional de mamíferos está en el Instituto de Biología. Ok. Y ahora ya está en el Pabellón Nacional de la Biodiversidad, que no sé si lo han escuchado, está muy cerca de Universum, es la nueva sede una de las nuevas sedes del Instituto de Biología. El que parece, si han estado ahí en el Centro Cultural Universitario últimamente, el que parece como un tamborín de metal, ¿no? Exactamente. Que además se mueven sus muros, porque eso es bien bonito, ¿no? Que tienen estas como... Parece diseño vivo, ajá. de mosaicos que parece vivo. Sí. Exacto. Ya están ahí ustedes. Ahí estamos ya desde hace un buenísimo. año, es Entonces, la nueva sede. y ahí tenemos una excusa más para ir a visitar. Y por favor, sí, de martes a domingo pueden visitar el museo gratis. Fíjense ustedes, Buenísimo. les invitamos al museo también aquí. Es el masaje ¿Qué cerebral. servicio el de este programa? Qué bárbaro. Oye, Lázaro, bueno, vamos pues para esta cosa que Claudio no atinaba a diferenciar una musaraña de un ratón. A lo mejor pues empezamos a dibujar cómo es una musaraña, ¿no? Para toda la gente que no ha visto una, al menos con atención. Sí, y pues muy atinado realmente lo que dijo Claudio. Sí, una de las cosas, una de las características es justamente la trompita de la musaraña que resalta. Los ojos son casi invisibles. De hecho, hay algunas especies que nunca llegan a abrir sus ojos, ¿no? Porque no es el sentido más desarrollado de las musarañas. Y otra característica muy peculiar también de ellas, yo sé que no es fácil verlo en el campo, pero es su olor. De hecho, si uno tiene un ratón y una musaraña de cerca, es muy fácil distinguirlas, es un olor muy particular, que de hecho por ahí va un poco el asunto de que no se las coman tanto, ¿no? De que no tengan tantos depredadores naturales. Sí. El olor de las musarañas. Al menos Huelen macizo. huelen, de verdad. A nosotros que nos ha tocado a veces pues hacer taxidermia de ellas, obtener tejidos, en fin, Claro. ahí te das cuenta el olor y no se te va a olvidar, ¿no? Incluso por varios días todavía sigues procesando ese olor. Y es ¿no? como almizcle, como... Exacto, sí. ese es un olor eso es una buena manera de asociarlo, ¿no? El Ajá. almizcle puede ser. Y es muy particular. Y otra característica tal vez ya más interna y tiene que ver tal vez con los dientes, que es algo que nosotros estudiamos mucho en los mamíferos, es que en los ratones, tal vez ustedes los puedan ver, hay estos incisivos muy largos que crecen toda la vida, ¿no? Entonces ellos tienen que roer para ir desgastándolos. Claro, de ahí roedor, ¿verdad? Exacto. Sí, claro. Y hay un espacio sin dientes que se le llama diastema. En musarañas no. En musarañas toda la boca está llena de dientes y muy filosos, ¿no? ¿Por qué? Porque comen muchos insectos, ¿no? A diferencia de los roedores. Oye, los mamíferos son los apestosos, ¿no? Siempre es como lo Sí. que estaba pensando ahorita. Pues claro, piensas en los, bueno, típico olor a zorrillo, ¿no? O mofeta, como dirían. Es inolvidable, ¿no? Y además llega lejísimos, o sea, es francamente llamativo. O deja tú el olor a zorrillos, el olor de un salón de secundaria. De mamífero. Sí. Fíjate que con los alumnos de secundaria también puedes ver si tienen diastema o no, ¿no? Para saber a qué equipo de fútbol le van, ¿no? Oye, nada más aquí antes de irnos al corte, fíjate que tenemos una tradición en el masaje cerebral, que es dejarle siempre una pregunta a Claudio, ¿no? Se llama ponle la cola al burro. Pero... Para que regresando del corte, pues nos ofrezca su impresión. Perfecto. Claudio,
Dígame. Ya que sabes ahora diferenciar entre musaraña y ratón, pues no te será difícil a lo mejor tener una cifra de qué diversidad estamos hablando, ¿no? O sea, ¿cuántas especies de musarañas hay en el mundo? Ok. Va. Pues regresando del corte te doy un dato erróneo. Ok. Vamos y volvemos a estar escuchando el masaje cerebral. Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Qué bueno que no le cambiaron. Estamos aquí en el masaje cerebral dedicado a las musarañas, a estos pequeños mamíferos carnívoros. Y bueno, nos quedamos con una duda al aire. Ya nos han aquí en Ahora X, antes Twitter, ofrecido algunas cifras de cuántas diversidad de musarañas estamos hablando, ¿no? De más o menos cuántas especies. Entonces, para que no sea tan injusto con Claudio, vamos a darle cierto contexto. Y entonces Lázaro va a ofrecer ciertas pistas, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos primero con todos los mamíferos, marinos y terrestres. Genial. Cerca de 6.500 en el mundo. Nada más 6.500 apestosos. Exacto, apestosos en el mundo. Y también para ponerlo en contexto, porque pues, ese número no dice nada, en aves, que es el grupo que más conocemos en todo el mundo, hay cerca de 10.000, 11.000 especies, ¿no? Entonces, y ahora sí, dentro de los mamíferos, el grupo más diverso, sé que no es de los más queridos, son los roedores. Y por ahí de 2.500 especies. Ok. Échale. Sí. Y ya no te voy a dar más pistas, pero lo que sí te voy a decir es que las musarañas están entre justamente dentro de los 4 grupos más diversos de mamíferos. Si sabemos que 2.500 más o menos son roedores, Y son el más numeroso. El más numeroso. Sí. ¿Cuánto? Las musarañas deben estar en el orden de las 800 especies. No estuvo tan mal. No, yo tampoco sé. Aquí declaro también ignorancia. ¿Cuántas son? Por ahí de 500 especies. Ah, ok. Pero quiero también aclarar que hay una gran diferencia entre roedores, murciélagos, que es el otro grupo, son los más diversos, y de ahí ya baja muchísimo. Y de allá. Así que- Pero entonces entre roedores, murciélagos y musarañas ya son la mitad. Son la mitad, más de la los mitad. mamíferos. Son más de la mitad. Wow. Nosotros no vemos, cuando uno va al zoológico, por ejemplo, pues está acostumbrado a ver animales grandes. Sí. ¿no? Pero la verdad es que cerca del 70% de los mamíferos son animales pequeñitos. Claro. Wow. Claro, ahí otro día le damos más profundidad a eso, pero hay que cambiar el paradigma de los zoológicos inmediatamente, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, o sea, no, es un despropósito que un niño aquí mexicano quiere ir al zoológico a ver un oso polar, ¿no? Que conlleva una violencia absoluta. Imagínate que tuvieran musarañas o organismos más pequeñitos que les puedes dar unas condiciones de cautiverio un poquito más dignas y que además son del mismo clima. Claro. Y que además tú deberías aprender a apreciar a los animales que te rodean, biodiversidad, sobre todo. exacto. O sea, tu biodiversidad es la que debes de aprender a apreciar y proteger, ¿no? Exacto. Claro. De nada te sirve, bueno, o sea, a lo mejor es una vivencia cultural, pero esto pasa mucho o para traer agua a mi molino en los serpentarios, en los serpentarios. Siempre hay pitones, albinas de Birmania, ¿no? Tortugas gigantes de Galápagos, como además una celebración de lo gigante y lo... Claro. Cuando en realidad, pues, el pilar ecológico son criaturas más pequeñas, Mucho más ¿no? pequeñas, claro. Pero entonces, volviendo a las musarañas, entonces más o menos 500. Más o menos 500 especies. Y estas están distribuidas, o sea, ¿dónde hay mayor diversidad, menor, y dónde viven? Sí, el caso de las musarañas es bien particular porque hay un par de grupos, uno muy restringido a zonas más templadas, es decir, un poquito más cercano a los polos, y otro más diverso en las zonas tropicales, incluyendo México. Entonces ahí tenemos la mayor diversidad. México no se queda atrás, somos un país con una gran diversidad de musarañas, ¿no? Pero a nivel mundial yo diría que hay ahí varios parches, por ejemplo, no están en los desiertos, no están en la parte de los polos, tal cual, no están en Australia tampoco. Okay. Y en parte de Sudamérica, en casi toda Sudamérica no existen, ¿no? Entonces, ¿no? Hay como parchecitos interesantes Qué interesante. que habla sobre la historia biogeográfica de este grupo de animales, ¿no? Y a lo mejor tendrán competencia en otros lados, ¿no? Así es, y además es un grupo que en tiempos evolutivos ha colonizado muy recientemente esta parte del mundo, ¿no? Ah, ok. México. Entonces está como en un proceso de migración todavía hacia el sur, ¿no? Oye, y entonces decías que en desiertos no, y bueno, y en zonas árticas, bueno, en extremo frío, Exacto, digamos, ahí no. Pero donde en sus áreas, ¿dónde sí encuentras musarañas?
Aquí, a nivel mundial, yo creo que hay un factor muy importante, que es la humedad. Que hay excepciones, ¿no? Sí hay especies que no les gusta tanto la humedad. En México tenemos un grupo bien interesante que no le gusta tanto la humedad. Pero así a nivel mundial yo diría que esa es la condición ideal. Lluvia y un poco de templado, no tan cálido, ¿no? No le gustan tanto las selvas tropicales, por ejemplo, ¿no? Ok, es más Aunque de sí existen algunas especies. Y aquí en México, si uno va a la montaña, seguramente estará ahí rodeado de musarañas, ¿no? Una especie más de montaña que de selva. Sí. Interesante. Oye, ¿y qué tan abundantes son en sus áreas de distribución? O sea, ¿qué tantas musarañas hay? ¿Muchas? Sí, hay ciertos lugares. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar mucho en Oaxaca o en Veracruz, en parte de montaña de Veracruz, extremadamente abundante, ¿no? Y me refiero, tal vez pones 10 trampas y tienes 2, 3 individuos, que eso ya es un número bastante alto, ¿no? ¿Cómo es una trampa de musarañas? Justo hace rato Andrés que les comentaba que él como herpetólogo ponía trampas, botes, ¿no? Cubetas le llaman, que aquí, bueno, le decimos trampas de caída o pitfall. Es lo que utilizamos. Es simple, botes de 1 litro. Tenemos especies bien pequeñitas, que es lo que no he mencionado, son animales muy pequeños que pueden caber en la palma de tu mano. Entonces, en un bote de 1 litro de capacidad pueden entrar sin ningún problema, ¿no? Las musarañas, y ya no pueden salir. Ya no salen, tienen las garritas muy pequeñas y se resbalan, ¿no? En el bote. Mientras sea de plástico no salen, ¿no? Es lo que utilizamos, así de simple. Oye, pero ¿y con algún cebo o nada más se juega? Puedes usar cebo para atraer, pero la verdad es que nosotros no utilizamos, ¿no? De vez en cuando hemos puesto cebo como atún, como sardina, algo así, un pollo billete, crudo. Sí, pero no es necesario, ¿no? Oye, y ahora estás diciendo que son pequeñitos. ¿Son los mamíferos más chiquitos del mundo? Qué buena pregunta. En general, si uno promedia el peso de todas las especies de musarañas, sí, son el grupo de menor tamaño. Desde los 2 gramos, que es la más pequeña, 2 gramos. Wow. Nada. O sea, es nada, cabe en tu pulgar. O sea, esa especie cabe en tu pulgar. Ay, quiero. Las venden aquí. Y hasta el tamaño de una rata, tal cual. O sea, hay especies muy grandes de musarañas, aunque son las menos. Casi todas por debajo, por ahí de los 10 gramos. Pero si hablamos de la especie de mamífero más pequeño, no es una musaraña. No. Aunque no lo crean, es un murciélago que pesa 1.5 gramos. O sea, no, yo también. Eso sí lo andas confundiendo con una mosca. Claro. Sí le andas poniendo un manazo, ¿no? Es que sí es tamaño insecto. Sí, es un mamífero tamaño insecto. O sea, hay cucarachas más grandes. Exacto, una cucaracha de Madagascar sin duda es más grande. Dicen que este murciélago se suben a abejorros. De hecho, para no volar, usa abejorros para llegar hasta las plantas. Ay, qué ternura. Sí, qué ternura de murciélago. Y de musarañas, digo, claro, sí hay un cambio, porque claro, si piensan de 2 gramos a tamaño rata, pero bueno, es cierto, en muchos grupos de mamíferos hay varias. Ahora, rata de alcantarilla. De alcantarilla de la Ciudad de México. Bueno, no tan grande. Hay de medio kilo, ¿no? Hay rata de medio kilo. Las de Nueva York. De Nueva York son unas bestias, ¿no? Que ya paran el metro. No, comen palomas. Déjate que cazan palomas en manada y se las destazan, ¿no? Ya paran el metro. Desvielan el metro, lo descarrilan. No, pues bueno, vayan secando con esa estampa, ¿no? Estamos hablando de pequeños mamíferos, de los más pequeños del mundo, casi sin ojos, ¿no? Eso les da un semblante como tierno, como yo creería que ahorita lo vamos a desmentir en el siguiente bloque, pero vulnerable, ¿no? Parecería, porque los humanos pensamos que cualquiera que no ve está pero es de caricatura, o sea, que tengan el hociquito cerrado y largo, así ¿no? como... Y luego ya lo abren y ves todos los dientes afilados. Da miedo. Claro, es una trampa, su ternura es una trampa. Está buenísimo. Bueno, si les parece eso, vamos a dejar una pregunta aquí rápidamente para Claudio, para no dejar pasar. Esta va a estar muy fácil. A ver. ¿Qué dirías que comen las musarañas? ¿No? Ok. Está fácil. Ok. ¿No? Su mesa, que es su predilección. Exacto. Que compran en el súper. Va. Pues vamos a este corte y regresamos. Están escuchando el masaje cerebral. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Bien, ya estamos de vuelta aquí en el masaje cerebral que está versando sobre las musarañas. Y antes de ir al corte, Cota me preguntó, aquí apoyándonos en Lázaro Guevara sobre todo, que nos va a decir si estamos bien o mal. O a desmentir. A desmentir. Sí. ¿Cuál es la dieta de
las musarañas? Pues mira, yo creo que... Torta cubana. Exacto, ¿no? sí. Tacos de suadero. Yo diría que insectos, por un lado. Sí. ¿No? Sí. Esa es como la... O sea, son carnívoras, ¿no? La Ya normal. estás, porque Ajá. los dientes, ¿no? porque Se tienen sus dibujaron. dientes afiladillos. Sí, sí. Entonces, comen insectos. Ahí sí variado porque pues del que le toque, ¿no? El que haya, sí. El que le toque. Pero más temprano mencionaron que eran unas locas sanguinarias y que habían visto cómo se empezaban a comer lagartijas y serpientes. A lo mejor no completa, ¿no? Pero sí le empezó a probar, ¿no? De menos, a ver si le gustaba. Entonces, pues también algunos reptiles. Sí, digo, si pesa 2 gramos, ¿cuánto podrá comer? Exacto, ¿no? sí. Es como... Bueno, pero una lombriz de chingo. La manita de una lagartija. Sí, un alambre, sí, seguramente. Pero, ajá, o sea, si es de las más grandecillas, pues a lo mejor sí le atora, ¿no? A reptiles pequeños, puede ser, no sé. ¿Qué dirías? Pregunta. ¿Que es buena respuesta, mala, incompleta? No, Claro. sí. De hecho, de lo que más comen son justamente escarabajos, por ejemplo, arácnidos, 100 pies, 1000 pies. Las lombrices de tierra les encanta. A la gran mayoría, no todas, pero les encanta también. Mucha proteína. Claro. Y especies más grandes, efectivamente, como bien dice Claudio, llegan a consumir pequeños vertebrados. Y perros. ¿no? Ranas. Especies más grandes comen perros. Como nosotros en algunos tacos, ¿no? Sí, llegan a consumir pequeños vertebrados como lagartijas, ranas, pequeños roedores. Hay muchos datos de canibalismo, aunque allí Sí, también sí. está incierto si realmente se comen entre ellas o aprovechan que se muere o que se está Ante muriendo la una. oportunidad, Exacto, ¿no? ante la Ese- oportunidad. O vivo yo o... El hambre es canija. El hambre es canija. Acuérdense que el mundo natural no tiene nada romántico. Nada, ¿no? nada, no. Es como, aquí sobrevive el que todos- puede. Sí, sí. Sí. O sea, Y- que aprovechan de todo. ¿eh? Aprovechan de todo y por eso también tienen unas especies tienen algunas adaptaciones bien interesantes para poder consumir especies más grandes, ¿no? Ah, sí, o sea, sí, aunque pese 2 gramos, puede comer un atracón. Sí, comen mucho algunas especies llegan a consumir hasta el doble de su peso, ¿no? En un Órale. solo día, imagínense, Guau. uno Sí. comiendo 200 kilos de carne. O Gracias, mi hijo. 150. Ya reveló El mi, peso de los que no sabían. mi contorno para que no sabían eso mórbido. No, sí, no, imagínense comerse 80 kilos, ¿no? Sí. Pero pues si se puede comer el doble, sí, en efecto, pues 200 kilos de... Qué locura. No, es una locura. Oye, y son agresivas entonces. Son muy agresivas. Depredadoras, así como... Así es, fervientes. son territoriales en general, se puede definir como un grupo bastante territorial, muy agresivas, sobre todo cuando es época de apareamiento y de búsqueda de comida, ¿no? Ahí es donde se manifiesta la mayor territorialidad, ¿no? O sea, están forrajeando, por eso caen en las trampas. Están forrajeando día y noche, o sea, no es un grupo nocturno Ah, como eso- muchos piensan, más bien están día y noche porque tienen que consumir cada 2 o 3 horas. No duermen, en realidad solamente descansan un poco y buscan. locas. Están locas. O sea, completamente. Oigan, pero yo tengo una duda. ¿Forrajear es algo así como buscar? Sí, ¿Sí? sí, Es muy buscar, biológico, sí. es que ya estamos aquí. Ya vi, Dos están hablando biólogos, entre ¿no? biólogos, pero acuérdense que yo no le sé. Sí, forrajear es Ayúdenme. buscarte la papa. Buscar la Salir papa, a buscar la papa, ¿no? Ok, O sea, Forrajeas. Sí, cuando vas al Oxxo. Como cuando te forrajeas. metes, cuando estás dándole vueltas al refrigerador. Sí, cuando Estás estás en los paneles del Oxxo dando vueltas a ver qué te llevas, estás forrajeando a tu Ok, manera, ¿no? A la ok. manera Súper del conozco. antropoceno. Súper conozco el término. Pero entonces forrajean y tienen un metabolismo, imagínense comer cada 2 horas. Bueno, tú no comes, tú eres lo contrario de una musaraña, querido Claudio, pero... Órale. Oye, y entonces estábamos diciendo que, digamos, esa actitud, a lo mejor ese temperamento agresivo, pues seguramente es parte de sus defensas, ¿no? Sí, así es. Lejos de estar desvalidas, pero tienen algunas otras defensas, además del olor y esta actitud amenazante ante la vida. ¿O? Sí, hay especies en las que sí está documentado el veneno y eso es interesante Ah, porque es bien extraño en mamíferos. Casi no hay, ¿no? Muy pocos, y conocemos a los típicos, ¿no? Los Al ornitorrinco, ornitorrinco. por ejemplo, ¿no? Que es el claro ejemplo. Otra especie que está aquí en el Caribe, un solenodonte que también ¿Ah, sí? tiene saliva tóxica. Y los- ¿Cómo hacen amigos estas? O sea, son súper hostiles. ¿Sabes lo que es un solenodonte? ¿No?
Es un pariente justo de las musarañas, muy cercano, un poquito de mayor tamaño, más como una rata. Solenodonte. Solenodonte. Y solamente habita aquí en las islas del Caribe. Sí, es solamente el único del Caribe. Es ahí. Bueno, y los loris, ¿no? Los Claro, loris también, que también tienen como ahí sus axilas venenosas. Con ciertas sustancias. Bueno, ¿no? ciertas. Ajá. Pero sí, en efecto, yo creo que los mamíferos, pues... Es extraño, es muy raro. Es muy raro. Y hay muchas... Bueno, de las musarañas, tenemos cerca de 500 y solamente está documentado en 3 especies. Ninguna en México hasta la fecha. Pero algo bien interesante es que es igual, es neurotóxico el efecto de estas especies. No lo inyectan como serpientes, por ejemplo, sino que es saliva que se secreta por la mandíbula. Pero tienen glándulas productoras. Tienen glándulas productoras, solamente se secreta por la saliva y no mata realmente al animal, a la presa, sino que la pone en estado de coma. Y una de las cosas que se piensa es que pues tienen una presa que no está muerta, puede durar más tiempo y la guardan en su refrigerador, por así decirlo, ahí abajito, ¿no? La que medio empiezan a ingerir así externamente. El animal está ahí. Suena cruel, pero como bien dice Andrés, esto no es de romanticismo, entonces está ahí el animal sin echarse a perder y pueden ir consumiendo. Si le suena como algunas parejas, no fue a propósito, ¿no? Sí. Oye, y claro, cuando dices que es neurotóxico, esto es porque es un dato que como herpetólogo me gusta, que no es un veneno que no esté lejano del de los helodermas, ¿no? ¿Sabes qué es un heloderma? Claro. Monstruo de Gila. Sí. Monstruo de Gila o escorpión, le llamamos en México, o lagarto enchaquirado, que de hecho México es el país de mayor diversidad de estos lagartos venenosos, porque ya son especies, ¿no? Antes pensaban que eran nada más 2 especies con subespecies y ahora ya están a nivel de especie. Y son preciosos y son muy venenosos, pero en efecto es lo mismo que no tienen dientes para inyectarlo propiamente. Te tienen que masticar. O sea, para que te envenene un heloderma tienes que estar muy, muy crudo, ¿no? Como bulto, porque te tiene que morder y masticar y con la masticación abrir incisión. Tejido. Y ya ahí como que la poco saliva... a poco va penetrando. Pero parece que el veneno es muy potente, ¿no? O sea, que sí te llega... Entonces las musarañas... Pero es similar. Bueno, ¿se sabe algo de dónde vienen esos orígenes? O sea, es muy raro, ¿no? Es muy, muy raro. Y además es bien difícil aislar el veneno porque se produce con tan pequeña cantidad que es muy difícil aislarlo. Entonces, se sabe muy poco realmente sobre su efecto y es muy probable que existan más especies con esa propiedad, pero estamos todavía en ese paso de ir conociéndolos, ¿no? Claro. Y es bien interesante porque hace poco se encontró... la especie más cercana con veneno está en Estados Unidos, no llega hasta México, pero hace poco se encontró un fósil en parte de España de una especie en donde está esa parte que justamente decías, Andrés, donde podría haber estado insertada la glándula. Claro. Entonces, a lo mejor fue algo común en tiempos, ahora sí que prehistóricos, sí. Y hoy en día se fue perdiendo. Es una posibilidad, ¿no? Oye, sí, es que ahora que estás diciendo que se sabe poco, pues claro, ¿cuántos musarañólogos conoces entonces? 1. Sí, yo también, y probablemente no haya muchos más, ¿no? Entonces, sí, seguramente es uno de estos grupos, como estábamos diciendo, justamente porque en los zoológicos te van a ver al oso polar y a los pingüinos, o sea, hay esta idea de qué especies son las interesantes, ¿no? Y eso lo ves hasta en la carrera, ¿no? Sí, y se nos olvida que en el mundo hay muchísimas cosas que hemos tenido relegadas y que a lo mejor son mucho más interesantes. O sea, consejos, si van a estudiar biología, ¿no? Agárrense un tema que no tengan tanta competencia. Yo no tengo competencia, exacto. Y es que la espectacularidad de las especies grandes, como temibles... Pero ¿estás de acuerdo que esas son las narrativas? Sí, claro, vienen acompañado de incluso hasta lo que ha fomentado el cine. Hace rato estabas comentando fuera del aire que existe una película de las musarañas asesinas. Exacto, que en realidad eran perros Doberman vestidos, aunque no me crean, eran perros Doberman vestidos. Tienen que verla, es de los 50. Y no es del santo, ¿eh? No es del santo, pero se le parece, ¿no? Oye, bueno, musarañas asesinas, genial. También les damos ese nombre si tienen un grupo de punk. Exacto. Musarañas asesinas. Pueden oler feo, ser matón. Bueno, pues muy bien. Entonces ahí ya tienen la estampa bien dibujada, ¿no? Mamíferos pequeños, depredadores, agresivos, activos, comelones, ¿no? Que apestan en un sentido bueno del término y que además son venenosas, ¿no? Es fantástico. Si te parece, vamos a
a nuestro último corte del programa y ahora ya en el ocaso hablaremos de cómo llegas a ser un musarañólogo, ¿no? Me late. Me late escoger a la especie más hostil del planeta. Vamos y volvemos. Están escuchando El Masaje Cerebral. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Qué bueno que no le cambiaron. Estamos aquí en el ocaso del masaje cerebral sobre musarañas. En caso de que acaben de llegar, pues ya saben que pueden encontrar todos nuestros programas en su plataforma de audio de confianza, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás. Y pues les vale la pena porque aquí estamos llegando ya con una estampa muy dibujada de estos pequeños mamíferos, depredadores, activos, llenos de dientes, casi sin ojos, y que se nos olvidó todavía agregar que son como gimnastas porque tienen la columna vertebral flexible, ¿no? Entonces, además de todo, se pueden escurrir así como por rendijas. Y creo que antes de proseguir, valdría la pena saber cómo se llega a ser musarañólogo, ¿no? Porque sí, a lo mejor allá afuera les hace ecos y dicen, yo quiero que mi hijo sea musarañólogo, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué pasos hay que seguir? O tú, ¿cómo llegaste, querido Lázaro, a este momento de ser la eminencia en musarañología de México? Pues yo no soy el típico que dice que desde los 8 años pensó que me mordió y me convertí. No, yo era... Tengo poderes mutantes, musaraña. No, yo era bastante normalito. Y no, incluso la biología no me llegó a interesar hasta muy tarde en la prepa. Mira. Me gustó mucho la naturaleza toda la vida, pero no. Y yo no quería, ni conocía las musarañas en la carrera de biología. Todo fue por azar, realmente. Sí. Quería estudiar mamíferos. Como el 80% de los mastozólogos son la gente que estudia mamíferos. Ajá. Quería estudiar jaguares. Claro. Jaguares o felinos pequeños en las pérdidas, ¿no? Como casi todo el mundo. Pero no, ahí por azares del destino, un investigador, colega mío, me invitó a trabajar mientras yo estaba en Veracruz y me lancé con mis amigos al campo. Las conocí. Fue una experiencia de campo. Sí, trabajé ahí cerca de un lugar que se llama Cumbres de Maltrata, que a lo mejor algunos han escuchado. Donde los accidentes de coche. Exacto, que es una de las carreteras más peligrosas del país, creo. Sí. Y ahí colectamos ahí entre los cuates, poniendo trampas. Y hace 20 años fue mi primera experiencia y dije, de aquí soy. ¿Eso fue todavía en la carrera? En la carrera estaba yo en los últimos 2 años tal vez de la carrera. Mira, tiempo para direccionar el barco. Exacto. ¿No? A tiempo para... Y de ahí empecé a meterme en el campo. Y justo pasó lo que hace rato comentaba. Me di cuenta que no había nada, no había competencia. Dije, pues, si le echo ganas, puedo seguir acá. Y miren, de eso vivo. Sí. No, es que claro, hay quienes recomiendan, porque la biología a lo mejor es menos claro, pero por ejemplo en la medicina o en la física, que de pronto hay como modas, ¿no? Uh-huh. Y todos los laboratorios importantes del mundo están en un campo así, no sé qué. O en la neurología pasa eso. Y el consejo, si tú estás empezando a estudiar, es no agarres eso. O sea, no agarres cualquier otra cosa, porque eso va a terminar. Y bueno, con los biólogos parece que no es la excepción, ¿no? Pero bueno, entonces ya que entraste ahí, digamos, encontraste tu nicho, sí, ¿no? Uh-huh. Es como quien toca... ¿Qué sería? Como cruzar el punk con no lo vayan a intentar, con banda norteña, pero ahí con acabas de lanzar un reto al público. Bueno, encuentras tu nicho, ¿no? Y pega, ¿no? Y pega. Pero, el país en el que estás, pues de alguna manera que mencionabas en algún momento, es un buen sitio para dedicarte a las musarañas porque tenemos diversidad y seguramente están infraestudiadas, ¿no? Sí. Como, danos un poco de idea de cómo estamos aquí con musarañas. Sí, fíjate que eso ayudó mucho también darme cuenta que en el país había números estimados de lo que había, pero también de lo que no había. Entonces eso ayudó mucho como para aventarme realmente a estudiar y creo que muchas y muchos de los estudiantes ahorita en musarañas, que son poquitos, también le entran por ahí, ¿no? Porque hay mucho trabajo por hacer. Pero nada más para que se den una idea en cantidad, tenemos más o menos el 9-10% de la diversidad de musarañas en el mundo. O sea, somos un país con una gran diversidad. Y estamos en el proceso de descripción de especies. Claro. Apenas estamos describiendo algunas. Y de grupos también muy diversos. Hay una especie, por ejemplo, nada más por mencionarles, que vive sola en la península de Yucatán. Les he dicho mucho de que viven en montañas, pero eso es como un outlier, ¿no? Algo muy diferente, que vive solamente allá, cerca de los cenotes, ¿no? Eso es muy raro. Y otras especies de allá arriba, en todo el altiplano, esta parte desértica,
Entonces México tiene no solamente en cuestión de números, sino también en diversidad de ambientes, ¿no? Entonces, Claro. es bien interesante. Oye, eso está buenísimo y que me recuerda también eso. Si ustedes quieren describir su propia especie, ¿no? Porque es algo de lo que muchos biólogas aspiran, ¿no? Encontrar una nueva especie para la ciencia, porque acuérdense que las especies no son nuevas, ¿no? O sea, incluso hay comunidades que ya las conocen, pero bueno, si quieren describir su propia especie, pues sí, no se metan a estudiar felinos, ¿no? o primates, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor algún primate se van a trabajar con allá lejos, ¿no? Algún primate chiquito puede ser. Pero bueno, musaraña está casi que asegurado, ¿no? Seguro, sí. Te va a tocar. Y les va a dar beca Lázaro, además. Y te pueden encontrar en el 325-9000, ¿no? No, ¿cómo te pueden contactar? Si me la dedican, ¿no? sí. O sea, sí. ¿Cómo pueden contactarte? Yo estoy, si entran a la página del Instituto de Biología, ahí estoy, Lázaro Guevara, en la colección de mamíferos. Tenemos una red social apenas echando a andar que se llama Soricipedia. Soricipedia. Y Sorici es porque justamente la familia de las musarañas, en un contexto muy biológico, es Soricidae, entonces... Soricipedia, ya. Entonces esperemos que... vamos a ayudarle. Con apoyo de estudiantes también, que necesitamos muchos estudiantes que nos echen la mano, ¿no? Y hacer divulgación. Hacer divulgación, ¿no? que es lo que falta. Definitivamente hay que colocarla. Además, es una especie, fíjate qué curioso, que tendría buenas chances de colocarse porque son muy carismáticas. Así es. O sea, hay otras especies que son más como pasas indiferente, ¿no? Pero esta cara así, sin ojitos y la boca llena de dientes, como bien decía Claudio. O sea, y que se metan con más grandes que ellas. O sea, son una especie carismática. Tiene algo chido, pero me resulta... no sé, o sea, como con todo lo que ha sonado aquí, no utilizaría la palabra carismática. O sea, diría Canijas, lo mejor. tal vez. Sí, tal vez, ¿no? Como provocadoras. Sí, es como Norcorea. Son como norcoreanos, ¿no? Sí, conmigo, métanse conmigo, ¿no? ¿Qué traes, perro? Ustedes todos juntos y a la vez, ¿no? Así sí, calcetín. Oye, bueno, está muy bien. Entonces ahí ya le estamos tirando sus guiños. Me gustaría nada más para agregar otro ser curioso, que es que hay musarañas acuáticas, ¿verdad? Cierto. Ajá. Sí. Tenemos también unas cuantas. Ninguna en México hasta ahora registradas, aunque sí les gusta estar cerca de los ríos. Ajá. Pero sí hay unas especies que comen crustáceos, justamente. Wow. Hasta bajar, se comunican buscan comida muy parecida a los murciélagos, con esto de ecolocalización. ¿Ecolocalizan? Sí, exacto. Eso también y estas lo que hacen justo es en el agua. Lanzan sus sonidos y o sea, echan bucitos. Ajá, y pueden estar buscando comida constantemente debajo del agua, ¿no? Que como bien dice Andrés, son semiacuáticas, o sea, salen y realmente pasan parte de su vida muy cerca en la tierra, ¿no? Pero sí. Oye, y eso también se nos ha ido ahora que estás diciendo que estás en ecolocalización. O sea, si la vista no es su sentido, predominante, ¿cuál es su sentido, digamos, con qué casan? ¿Con olfato? El olfato es lo principal y el tacto. El tacto. Ajá. Por eso tienen bigotes o vibrisas muy, muy grandes que les ayudan a moverse. En vibrisas incluso a veces no a veces, sino también en las extremidades que les ayudan a tentar el terreno. ¿Qué son las vibrisas? O sea, son estos bigotes. Ajá, pero bigotes. ¿También tienen en los brazos? Son sensoriales, exacto. Ajá, pueden tener vibrisas extensión. Tus vellos hacen una chamba. Un tanto vibrisas, ¿no? Sí. O sea, le da claro que los pelos de la cabeza también, pero no mira, tiene si vibrisas. No tiene vibrisas. Claro. A mí ya se me cayeron las antenas. No siento ya nada. Y además es cierto, pues los humanos siempre dicen, no, a la vista, pero bueno, ponte a gatear ahí en un ambiente, ¿no? De subsuelo, en una caverna o entre la tierra y pues tus ojos no te van a servir de nada, ¿no? O sea, más olfato, por ejemplo, ¿no? Más te valdría tener vibrisas o olfato. Oye, pues ya se nos está agotando el tiempo de la musarañología, pero ha sido un gusto. A mí me divierte mucho siempre indagar en grupos que pues desconoces, ¿no? Así que si están escuchando esto y les hace ecos, pues también denos más sugerencias, ¿no? Pidan. Ya saben que el masaje cerebral es también su espacio. A veces, ¿no? O si saben de alguien, así como hizo Fanny, ¿no? Sí. Hagan la chamba de decirnos, oye, yo tengo quien les hable de... Ajá. Y de hecho, ¿saben qué? Además, ya se nos antojó y para que ahí sí les gustó el episodio, pronto creo que deberíamos hacer un evento de la sociedad, ¿no? De musarañas para también presentarlas. En sociedad. En sociedad, con otros públicos también. Y que puedan venir a preguntarle más cosas a Lázaro. Porque se quedan muchas cosas ahí en el tintero, como siempre, que
que las hace interesantes. O sea, nunca preguntaron por sus bebés, ¿no? Como cuántos claro. bebés tienen, cómo los crían, los cuidan, andan juntas, solas. Hay muchos aspectos Mucho que hablar todavía. que abordar. Así que, pues, eso, pronto, yo creo que pronto podemos tener un evento de eso. Y pues eso, Claudio, es todo, ¿eh? Vámonos. Triste despedirse. Ni hablar, pero bueno, ahí estamos al habla, ¿eh? En el hashtag Masaje Cerebral, díganos qué les está pareciendo este cotorreo. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Andrés Cota. Nos escuchamos en el próximo Masaje Cerebral. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor